¿Alguna vez nos preguntamos cuál es el origen del dinero? ¿Por qué existe en la actualidad? ¿O quién inventó esta forma de pago? Para responder a todas estas interrogantes, debemos recordar a nuestros antepasados, quienes al momento de comercializar sus productos los intercambiaban por otros que ellos querían. Sin embargo, existe un lugar específico en el mundo donde desarrollaron una forma de pago muy novedosa para la época que con el pasar de los siglos se ha convertido en una parte esencial en la economía de cada país. China fue el primer país en el mundo que desarrolló esta forma de pago tan novedosa. Pero ¿cómo fue que inventaron esta forma de pago en China? En la antigua China se usaba como moneda de pago un tipo de concha marina. Estas conchas se llamaban caurí, que eran unos moluscos marinos gasterópodos. Eran caracoles, de aspecto generalmente muy suave y brillante, como porcelana, adornada con hermosos colores imposibles de falsificar, y con ellas se daban trueques, pero algunas conchas tenían un valor diferente a otro, Entonces, ¿por qué algunas conchas tenían más valor que otras? porque los chinos primitivos asignaron un alto valor a las conchas, tan hermosas y difíciles de conseguir, durante la dinastía Shang en China por el año 1600 a.C. De este modo surgió la idea que dio origen al dinero, el medio de pago que debía tener un valor de intercambio. Después del uso de las conchas caurí como forma de pago, otros objetos fueron utilizados en el centro de China. Como dinero, fueron las partes metálicas de palas y cuchillos, de hierro y bronce, que cumplían varios de los requisitos que debe tener la primera forma de dinero: la validez y la aceptación universal gracias a su utilidad intrínseca, solidez y robustez, pero el problema era su excesivo peso y tamaño. Sin embargo, el primer emperador de China, Qin Shi Huang, ordenó la fabricación de piezas metálicas de cobre más pequeñas utilizando un molde y con una peculiaridad. Estas piezas metálicas tenían inscripciones, tenían símbolos que determinaban su valor para realizar los intercambios. La forma estandarizada de la moneda china a partir de entonces es la de un disco con un agujero cuadrado en el centro. Algunos historiadores opinan que este tipo de moneda habría evolucionado a partir de los pesos que se usaban en el proceso de hilatura. Otros consideran que su forma es puramente simbólica, como una representación de la cosmología china. El agujero cuadrado representando la Tierra y el disco representando la bóveda que contiene los 4 océanos que rodea la Tierra. La mayoría de los historiadores coincide en que este tipo de moneda empezó a utilizarse a mediados del siglo III en el reino de Qing, poco antes de que iniciase la expansión que acabaría unificando el país e imponiendo su sistema de pesas, medidas y de moneda. A mediados del siglo IV a.C., cuando algunas ciudades de China comenzaron a emitir monedas de cobre con forma de discos, algunas con un agujero central redondo y otras cuadrado, un modelo que conllevaba grandes ventajas en cuanto a portabilidad y contabilidad frente a los modelos anteriores, por lo general más pesados y aparatosos. De hecho, se especulaba que con estas primeras monedas circulares vendrían a ser las veces de fichas, sustituyendo las monedas y los cuchillos. De esta forma sirvieron de base a las primeras monedas cash, conocidas como Ban Liang, por parte del reino de Qing en el oeste. Si por algo se caracterizó la administración Qing, dirigida por Qin Shi Huang, que era un célebre por su mausoleo de los guerreros de terracota, fue la
uniformación en sus reformas económicas, militares y administrativas en todo el territorio conquistado. Para ello, no dudó en tomar medidas como la confiscación de tierras a la nobleza, la destrucción de las murallas de las ciudades o la unificación de la escritura y los sistemas de pesos y medidas. En el caso que nos ocupa, los Qing se encargaron de abolir las diversas formas monetarias existentes, adoptadas la Bang Liang como moneda única del imperio. ¿Qué es el término Bang Liang? El término Bang Liang corresponde a los dos caracteres que aparecen a derecha e izquierda del anverso de la moneda y se traducen como medio lien o tai, medida de peso similar a la onza. No puede hablarse de una medida fija, pues se calcula que debió oscilar entre los 12 y los 16 gramos, por lo que las monedas Bang Liang debían pesar en teoría entre los 6 y los 8 gramos. No obstante, el peso real de estas monedas demostró ser muy irregular, pudiendo encontrarse ejemplares que llegan a los 12 gramos o incluso los sobrepasa. No se conocen las causas de estas variaciones, pero es posible que este descontrol se debiera en gran medida a la técnica del fundido en la emisión, que dificultaba cualquier control de peso que se pretenda establecer. Las dos primeras monedas Bang Liang mostradas corresponden con bastante seguridad al primer periodo Qing, en el siglo III a.C., y se ajustan bastante a su peso teórico, que van de 6.6 y 5.5 gramos. Curiosamente, pese a la magnitud del territorio y población controlada por los Qing, no se emitieron grandes cantidades de estas primeras Bang Liang. Seguramente este hecho se debía a la preferencia por parte de esta dinastía de una economía planificada de corte militar en la que el dinero debía jugar un papel limitado. Las formas severas y autoritarias de los Qing tuvieron mucho que ver con su temprano derrocamiento alrededor del año 206 a.C., momento en el que se inicia el periodo Han. Sin duda fue el mayor esplendor de la China clásica. En la dinastía Han aparece el papel citado por primera vez en el año 105 de nuestra era. Posiblemente se estaba fabricando de forma artesanal desde 2 o 3 siglos antes, pero en esa fecha que el funcionario Tai Lung pone en marcha la fabricación industrial del papel a partir de la corteza de morera. Es durante la dinastía Tang que se empiezan a utilizar para imprimir sobre papel. Primero textos cortos budistas y muy pronto los libros completos. En los siglos 9 y 10 se utilizan tipos móviles, primero tallados en madera y después fundidos. Durante la dinastía Han existió escasez de cobre, una alta demanda de moneda y también apareció un nuevo problema que era el transporte de varias monedas, que se tornaba incómodo, costoso y también era peligroso para los comerciantes, por lo que decidieron tomar una medida temporal y empezaron a imprimir en papel pocos comprobantes de venta. Esta idea nació debido a que los templos budistas tenían unos escritos en papel. Estos eran unos documentos firmados en una ciudad que permitían cobrar la cantidad de dinero específica en otra ciudad en una fecha determinada. Al ser pagables al portador, esos documentos podían ser utilizados como medio de pago antes de la fecha de caducidad. Cuando esas órdenes de pago se emitieron en mayores cantidades, empezaron a ser impresas. El proceso se vio interrumpido durante el turbulento periodo de las 5 dinastías y los 10 reinos, pero la consolidación del
estado de la dinastía Song permitió que volviera a la impresión de los billetes por comerciantes privados en emisiones cada vez más voluminosas. Al acumular mucho más dinero en menos espacio, hacer la gran solución en el transporte de grandes cantidades a lo largo y ancho del gran imperio, de esta forma, una sola mula podría cargar el mismo valor que su equivalente en monedas, para las que se necesitaría todo un convoy. Asimismo, con estas medidas, el Estado chino atesoraba todo el oro y plata de sus súbditos, quedando el manejo de los metales nobles reservado exclusivamente a la clase dirigente. La primera reglamentación estatal del uso del papel moneda en China durante la dinastía Song era que los billetes rudimentarios llevaban la firma de algunos funcionarios del Estado y el material. A pesar de lo que se cree, no era de papel, sino de una lámina derivada de la corteza moral. Luego, en el siglo IX, se oficializa el uso del papel moneda por todo el territorio chino, pasando a la responsabilidad del gobierno y su fabricación y distribución. En el gran imperio chino existía un cruce principal que tenía conexión entre el oriente y el occidente, donde se comercializaban mercancías tales como la porcelana, el hierro y el té. Además se comercializaban artículos de lujo, principalmente las piedras preciosas, la lana, lino, ámbar, marfil, laca, las especias, las porcelana, el vidrio y materiales manufacturados. El coral, que de esta manera llegaban al occidente. Este cruce se lo denominó la ruta de la seda, ya que su principal comercio era la seda, cuya elaboración era un secreto que solo los chinos conocían, por lo que los romanos, especialmente las mujeres de la aristocracia, se convirtieron en grandes aficionados de este tejido. La ruta de la seda es uno de los logros más significativos de la historia de la civilización del mundo. La conexión extensa de las rutas de la caravana cruzó Europa y Asia de China a la costa mediterránea, y en épocas antiguas sirvió como medios importantes de las relaciones de negocios y de los intercambios culturales entre el este y el oeste. Pero más allá de su contenido comercial, la ruta representó un camino de difusión de ideas y conocimiento en el ámbito de la cultura y de la ciencia. En el siglo XIII, el veneciano Marco Polo decidió emprender un viaje a China, y en su diario de viaje, en donde aparecen los primeros registros de Occidente sobre la producción y el uso del papel moneda, esto era algo incomprensible para Europa, pues en este continente tenía otras formas de pago y no prestaron atención. Nadie creyó el testimonio de Marco Polo hasta que en el siglo XIV, cuando la dinastía Ming emitió sus billetes para el siglo X en China, ya tenían un sistema de circulación bien estructurado. Por supuesto, la aparición del papel moneda también dio pie al surgimiento de falsificadores. Sin embargo, las autoridades chinas los combatieron, según algunos registros, y fueron condenados a pena de muerte. Luego de haber aprendido un poco acerca de la historia del dinero en China, nos preguntamos, ¿qué pasó con Europa? ¿Por qué en Europa, a pesar de que el veneciano Marco Polo escribió en sus libros sobre la forma de pago innovadora en China, nadie le prestó atención? De acuerdo con la historia, las primeras monedas europeas fueron creadas en Grecia, en Turquía, por el rey Creso, quien fue el mayor banquero de su época. Estas monedas estaban fabricadas a partir de electro, una aleación de oro y plata, unidas a martillo con su peso y la marca de la autoridad emisora.
Pero durante muchos años los señores feudales acumulaban sus propias monedas y creaban confusión, porque cada moneda solo tenía valor en el territorio en el que fueron emitidas, hasta la llegada de los romanos, donde Carlomagno decidió unificar el sistema monetario con la utilización de una sola moneda para todo su imperio. Sin embargo, con la caída del Imperio Romano de Occidente, todo vuelve a ser como antes y se crean dos tipos de monedas, el sólido de oro y una variedad de otras de bronce. Hacia el final del imperio, la moneda pasó a ser emitida fundamentalmente en plata y era llamada stab-rato, pero también habían otras monedas menores de cobre. En Europa, aunque Marco Polo ya trajo noticias del novedoso sistema monetario chino, no será hasta el siglo XVII cuando se crearon los primeros billetes, y es también en este caso por razones de necesidad durante la Guerra de los 30 años. ¿Qué pasó en la Guerra de los 30 años? La Guerra de los 30 años inició en el año 1618 y finalizó en el año 1648. Fue una guerra político-religiosa entre protestantes y católicos que tuvo lugar en Europa Central y en la que participaron principalmente potencias europeas en la primera mitad del siglo XVII. Al finalizar la Guerra de los 30 años, el rey de Suecia, Carlos X Gustavo, intentó conquistar Polonia y Dinamarca. Sin embargo, fracasó, por lo que causó un endeudamiento por los costos de la guerra, y como en aquella época no había una moneda única, sino que circulaban los daler de plata y de cobre. Esto provocó una devaluación de la moneda. Además, el propio cobre que abundaba en el país se había depreciado ante la llegada de importaciones de la materia prima desde Asia. El resultado es que para mantener la paridad entre la plata y el cobre, el país tuvo que acumular monedas de cobre enormes que llegaron a pesar 19 kilos. El problema práctico de esto era evidente, porque además los ciudadanos solían almacenar las monedas de plata, por lo que su circulación era escasa. Como había escasez de plata y oro, Johann Palmstruch, quien era un comisionado de la Junta Nacional de Comercio, empezó a idear propuestas para la creación de una institución bancaria y se las entregó al rey Carlos X Gustavo. Sin embargo, dos de las primeras propuestas no fueron aceptadas, pero existió una tercera propuesta donde Johann Palmstruch prometía la mitad de las ganancias del banco y el rey aceptó. Johann Palmstruch fundó el primer banco de depósitos en Estocolmo en el año 1661 y añadió dos innovaciones importantes en el banco. La primera de estas era utilizar el dinero depositado en cuentas en el banco para financiar préstamos. Sin embargo, esto pronto se convirtió en un problema, ya que como los depósitos eran normalmente a corto plazo y los préstamos a largo plazo, esto significó que el dinero depositado era inutilizable. Así que Palmstruch, en segunda innovación, dio solución a este problema y creó los papeles de crédito temporal. Estos eran de confección rústica y escritos a mano. Entonces Johann empezó a entregar estos billetes a quienes guardaban su oro u otro metal en su institución. Estos billetes eran intercambiables en cualquier tiempo por el oro y las monedas de plata que reemplazaba. Pocos años más tarde, siguiendo la idea de los suecos, empezaron los demás países de la región a emitir primeros papeles de moneda europeos, implantando en el siglo XVIII las principales potencias europeas. Esta forma de pago
en forma de papel y siendo ya en el siglo XIX que se extendió por todo el continente europeo y en consecuencia en prácticamente todo el mundo. Es decir, por cada billete impreso, el respectivo banco central debía tener sus bóvedas al equivalente en onzas de metal dorado. Esto marcaba una diferencia respecto al papel moneda original chino que se basaba solo en la confianza. El Banco de Estocolmo tuvo mucho éxito, sin embargo, empezó a prestar más de lo que podía pagar e imprimió demasiados billetes sin la garantía necesaria, y por este motivo el banco colapsó en el año 1668 y Palmstruch fue acusado de irresponsabilidad bancaria, ya que no tenía el suficiente efectivo para pagar estas notas de crédito debido a errores de cálculo, por lo que Palmstruch fue encarcelado y murió en prisión. Como logramos comparar la historia del dinero en los dos continentes es diferente, ya que en China, mientras buscaban mecanismos de pago más seguros y de menos peso en Europa, se buscó otra forma de intercambio, debido a que los gastos de la guerra eran muy costosos. Para finalizar, podemos decir que el papel moneda es un inventario de China en el siglo VII. Sin embargo, su uso oficial fue en el año 812, ya que este medio de cambio facilitó el comercio entre las personas y así nació la moneda como medio de cambio. Cabe mencionar que este invento, el uso de papel moneda, no hubiera podido darse sin otros inventos previamente creados como los siguientes: el papel, la tinta y la impresión en grabado. Estos dieron paso a la creación del papel moneda, la cual se generó por la gran actividad comercial y económica que mantenía China y que se daba mediante la conocida ruta de seda. Y luego, con el pasar de los siglos, esta forma de pago se extendió al resto del mundo, considerando los diversos motivos para que haya decidido las diferentes naciones adaptarse a esta forma de pago.